Esta situación tiene un antecedente, aunque ustedes no lo crean. Recién escuchábamos al doctor Duretto decir que es una suerte de cemento, de sustancia que se convierte en un cemento dentro del cuerpo. Y claro, esto tiene un antecedente, que es justamente una médica en Estados Unidos a la que apodaban doctora Cemento por el desastre que generó con sus pacientes. Adrián Sack, contanos de qué se trata, porque obviamente a partir de todo lo que estamos viviendo, esta historia cobra fuerza. Hola, ¿qué tal, Sole? ¿Qué tal, querido equipo? Bueno, el tema es... Buenas tardes. Es que no era médica en realidad. Falsa médica. Le llamaban, claro, falsa médica total. Le decían toxic Tash. Esto significa cola tóxica, pero este apodo vino después. Aunque, viste, el nombre tóxico está como en el borde, es algo que atrae, que invita a la adrenalina y todo. Porque, bueno, operaba, entre comillas, a mucha gente y lo hacía en la trastienda de un departamento de belleza, de estos lugares que son una suerte de híbrido entre peluquería y centro de estética. Bueno, tenían como una trastienda donde llevaba a los pacientes, a las pacientes, la gran mayoría mujeres, para hacerle rellenos corporales. En Estados Unidos hay cerca de 3 millones de personas que tienen algún tipo de relleno cosmético, ¿no? Ya sea con Botox en la cara o, bueno, en cualquier parte del cuerpo. Ella se especializaba en las nalgas. Y, bueno, a una de estas pacientes, de las decenas que tuvo, le aplicó una mezcla, atención, escucha bien, un cóctel de este cemento del que hablaba el doctor, que se solidifica y pegamento super glue, que es el instantáneo que podés comprar en un supermercado. Sí. Aunque el producto estrella de ese cóctel era un sellador de neumáticos, de estos que usás en aerosol cuando reventás un neumático y lo usás para reinflar la rueda. Para zafar unos kilómetros. Exacto, para zafar unos kilómetros hasta que lo llevas a la gomería. Bueno, y todos tienen en común que tienen como producto base la silicona, ¿no? Que justamente produce el efecto de hinchazón. Mirá qué paradójico que en un momento, cuando una de las últimas, la única entrevista que dio el doctor Lotoki, que lo hizo en Telenoche, luego de hablar él, habla su expareja, Pamela Sosa, sí, que dice: quiero que me expliques qué es la silicona que tengo en las piernas. Claro, quiero que me expliques, claro, no, pero dice silicona líquida que tengo en las piernas, y ella la única intervención que se hizo lo hizo con él. O sea que esa silicona provenía de esa... Voy tomando algunas cosas en comparación. Claro. Bueno, sí, es una silicona que incluso esta doctora cola tóxica, justamente eran ingredientes de primera calidad. Y no mentía, eran de primera calidad, pero no para introducir en el cuerpo. No para ese uso. Por supuesto, es una silicona que fue tan tóxica que justamente lo que hizo fue pasar en grandes cantidades al torrente sanguíneo, de ahí pasó al sistema respiratorio y murió por insuficiencia respiratoria, una de sus clientas de 31 años. ¿Cómo se enteraron? Se enteraron porque hubo una investigación, un reporte que hizo esta propia clienta al Departamento de Salud de Broward, cerquita de Miami, en Florida, y bueno, ella denunciaba que las nalgas se le estaban poniendo oscuras, se le estaban oscureciendo y que parecían moretones. Le llamaron la atención, lo reportó y vino la investigación inmediatamente y detuvieron a esta falsa doctora. O sea que, ¿cuánto tiempo esta persona trabajó? Bueno, en primer lugar la habían detenido, pero la liberaron por ejercicio ilegal de la medicina, por sospecha. Falsa médica. Dejó de ejercer esta actividad, claro, por falsa médica, dejó de ejercer esta actividad, la liberaron después de un año, llamó mucho la atención el breve periodo en el que justamente estuvo detenida, y después la arrestaron por homicidio culposo, por supuesto. Y ahí ya recibió una condena de 10 años. Adrián, los pacientes... Y a partir de ahí, sí. Sí, Gonzalo Sorbo. Las pacientes y los pacientes también se quejaban que cuando se despertaban de una cirugía habían tenido otra cirugía
en su cuerpo que no habían solicitado, en similitud a lo que estaba pasando aquí con Lotoki? Claro, ahí se armó la cadena. Al hacerse público el caso, justamente muchas otras pacientes que tuvieron problemas de salud, pero que no querían denunciarla por vergüenza, justamente, o porque seguían confiando. Aparentemente esta falsa doctora era como suelen ser estos especialistas, ¿no? Muy preparados para engañar a sus clientes, haciéndoles decir que iba a ser un tratamiento seguro, y después se fue armando la cadena de denuncias, al ver que otras también tenían efectos secundarios sin llegar a una intoxicación de este nivel, ¿no? Aunque sí hubo varias internaciones que no llegaron a tener grandes complicaciones, pero el problema es que la que murió estuvo 4 años tratándose, o sea, fue casi un milagro que no pasara algo antes. Aparentemente la falsa doctora justamente fue ganando confianza y aplicando cada vez más el sellador de neumáticos que contiene un alto nivel de siliconas y da resultados inmediatos. ¿Hay una idea de número de visibles. cuántos pacientes le puso esto? Pacientes entre comillas, Sí. digámoslo. Sí, clientes, porque no es médica. Serían, sí. ¿Cuántas víctimas de esta mujer? Que tuvieron problemas, hubo 15 denuncias. No, que se atendieron. En total. Que se atendieron, porque me imagino que también, no sé si pasa en Estados Unidos, es algo que pasa mucho acá. Hay una cosa de vergüenza con la cirugía plástica que no se cuenta, sobre todo si sabes que caíste en malas manos. Entonces, solo los casos más extremos con consecuencias muy visibles salen a la luz, el resto no. Sí, hay un tema de vergüenza, no tanto, por ejemplo, con los rellenos faciales, que es muy evidente. A mí me sorprendió la gran cantidad de hombres que se lo aplican en la frente, sobre todo. Y ves muchos carteles. Hoy por hoy sí, es muy común en los Estados Unidos, ya desde hace años, pero el número de los que se aplican rellenos faciales suele decir son más de 3 millones según la Asociación Estadounidense de Cirujanos Plásticos, pero hace 10 años era de 1,5 millones. O sea, se duplicó el número de los que se lo hacen y hay carteles por todos lados, hay centros de estética por todos lados. Yo me imaginaba unos controles en Estados Unidos, o sea que vos no podés, pero nada, me daba la sensación de que una persona haya podido hacer esta barbaridad, me sorprende mucho. Controles los hay, pero truchos también hay como en absolutamente todos lados. Es mundial. Lo que pasa es que ¿cómo vas a ver en una peluquería? Vas a hacerte las uñas, que está lleno de casas de manicura. Claro, uno y en la confía trastienda también. te lo hacen y vos creés porque... Claro, son negocios bien puestos, no son tuburios. Claro. Entonces decís, bueno, si acá me dan una inyeccioncita y no pasa nada. Podemos volver a ver, mientras vos nos contás, si podemos volver a ver estas imágenes de las víctimas, de cómo quedaron las caras, porque esto es lo importante para ver. Mirá lo que son estas caras, todas llenas de pelotas por debajo de la piel. Y fíjate qué parecido con algunas cosas que nos están contando, o que la otra vez cuando tuvimos 2 víctimas de Lotoki que nos mostraban cómo tienen partes de su cuerpo. Pelotas abajo de la piel. Yo lo que le quería preguntar a Adrián, si sabe o si tiene la información de que si estas víctimas pudieron revertir lo que pusieron adentro de su cuerpo, porque aquí por lo menos, o sea, la gran mayoría de las víctimas tienen miedo de la muerte. No, claro, ese es el problema. Les costó mucho porque la silicona tiene una duración mucho más prolongada que el Botox, por ejemplo, ¿no? Que es una toxina que hay que inyectarla en determinados periodos de tiempo para mantenerla, si no se va, es absorbida por el cuerpo y supuestamente, según los cirujanos plásticos, no es riesgosa. Pero el tema es que los que aplicaban era una silicona no autorizada para uso medicinal y que es difícil de remover, porque además de silicona aplicaban aceites. Y claro, sí, obviamente fueron muchos de ellos a hacerse ver con doctores autorizados para que se lo intenten sacar y las complicaciones de salud son de lo más variadas justamente. Sí. No es que solamente te puede producir la muerte, en el medio tenés un abanico importante que va desde la intoxicación hasta el cáncer. Los problemas renales. Si ahí, ¿no? La propia Silvina Luna viajó a Estados Unidos a sacarse parte de este menjunje que no se sabe bien qué tenía y le lograron sacar el 70%, muchísimo, pero fíjate lo que ha hecho el 30% restante, un desastre.
No, no, por supuesto, y ese es el tema también, encontrar un profesional adecuado. Normalmente esos son aquellos que son cubiertos por tu seguro médico, ¿no? El equivalente a la obra social en la Argentina. Si están en ese listado son médicos confiables. Ahora, en un instituto de belleza, justamente lo que aconsejan es eso. Ir a lugares que son certificados. centros de estética. Claro, exactamente. No ir a cualquier centro de belleza ni ser invitado por el boca a boca de la gente. Adri, ¿y qué pasó con esta persona? Lo que hace que vayan. ¿Está presa? ¿Va a seguir presa? ¿Qué pasó Sí. con esta doctora? Sí. Falsa doctora. Digo doctora Sí, y me acuerdo que encima también era trucha. Fue arrestada y fue después condenada a 10 años de prisión después de un juicio por jurados, pero todavía tiene más cargos por por las otras personas a las que intoxicó. Claro. Hicieron una demanda colectiva y se puede llegar a extender. Sí, realmente parece poco, 10 años Mirá, de prisión. yo te diría al lado parece poco. de otras condenas. Yo te diría parece poco, pero lo traslado y no puedo evitar hacer una comparativa. Y Lotoki sigue atendiendo y Lotoki también tiene una muerte en su haber y está no solo libre, sino que ejerciendo. O sea, en comparación no es poco, la verdad. Adri, ¿podés? Claro, pero acordate de que ella primero siguió ejerciendo. Cuando estaba en la sospecha, hay como un limbo legal todavía en algunos estados, particularmente en Florida, que es donde van los argentinos, atención, no vayan a cualquier lado, donde ese tipo de regulaciones pueden ser más laxas que en otros estados. Y bueno, justamente ella después siguió haciendo esto, siguió tratando a otra gente, hasta que, bueno, mató a esta paciente. Sí, perdón, me iban a hacer una pregunta. Adri, ¿podés remarcar una vez más cuáles son los primeros síntomas de estos pacientes? Porque en breve vamos a estar viendo unas placas de la conversación de Silvina con Lotoki y le decía que tenía moretones en los glúteos, dolores cuando se sentaba. Y hay que ver si también tienen similitudes con estas pacientes. Muy parecido los casos. Claro, bueno, lo principal es hinchazón, deformaciones, no tiene por qué deformarse el lugar donde fue aplicado un relleno y mucho después de los primeros 3 días, ¿no? Y sobre todo el cambio de color de piel, eso no tiene que pasar jamás con un relleno de ningún tipo, ¿no? Por eso, especialmente si se trata de alguna toxina como es el Botox. Si hay alguno de estos síntomas, obviamente hay que ponerse en contacto con las autoridades sanitarias. En este caso lo hicieron con el Departamento de Salud de Florida y a partir de ahí llegamos a la detención de esta falsa doctora con la tóxica, así la llaman en Estados Unidos. Y si seguimos con el juego de las similitudes, Lotoki decía que era cirujano plástico, que tampoco era. Era médico, pero no cirujano plástico. Claro. Adrián, gracias por estos minutos y la historia que nos hace dar cuenta que estas cosas terribles lamentablemente pasan en todo el mundo. Gracias. Gracias a vos y a ustedes.